Muy buen día amigos, pues hoy estamos aquí con la segunda parte del video en donde vamos a hablar un poco de lo que es el psicoanálisis. En el video pasado, pues con mi compañero y colega José, hablamos un poco de lo que es la psicología, nos consumió el tiempo, por lo tanto hicimos dos videos, esta es la segunda parte y pues vamos a ver qué es lo que sigue. El psicoanálisis, que me parece que es un punto y aparte de la psicología, porque sí, efectivamente hay personas que te dicen, es que yo ya sé cuál es mi problema. Sí, pueden saber cuál es el problema, pero no saben por qué de ese problema o cómo solucionar el problema. Y ahí es donde me parece que entra el psicoanálisis de manera más profunda. No quiere decir que en las otras no, pero esta es una psicología profunda en el sujeto. Exactamente, sí se toma como parte de la psicología en ocasiones, pero su creador Sigmund Freud, es contemporáneo de Wilhelm Wundt, él lo pensaba diferente, ¿sabes? Él pensó el psicoanálisis, y es el psicoanálisis, otra ciencia aparte, ya que el objeto de estudio es distinto. El objeto de estudio, pues, es el inconsciente como tal. ¿Y qué es el inconsciente? Boom. Es, es muy vasto. Vamos a tratar de explicarlo como con manzanitas, lo más asequible posible. Igual si se generan dudas, pues enhorabuena. El psicoanálisis y el estudio del inconsciente se inauguran en 1900 con la publicación del libro de Sigmund Freud, La interpretación de los sueños. Y creo que los sueños es un buen ejemplo para poder explicar el inconsciente. Todos hemos tenido un sueño. Y supongo que a todos nos ha pasado que dormimos y sentimos como que acabamos de ver una película, ¿no? Como hora y media, 2 horas, y despertamos, y si se lo contamos a alguien, lo contamos en menos de 2 minutos. Y eso sí lo recordamos, porque pasa el tiempo y podemos ya no recordar el sueño. Exacto. De hecho, conforme más va pasando el tiempo, lo más natural es que se vaya olvidando el material del sueño, hasta que solo te quedes con la sensación de como que me acuerdo que soñé algo, y a veces ni eso. ¿Por qué pasa esto? Porque, voy a utilizar estos términos, la mente tiene otro apartado que es el inconsciente. Es una parte de nuestra mente, de nuestro psiquismo, al cual no tenemos acceso, pero ahí está. Es aquello que no se ve, que no está, lo que no podemos percibir, de lo que no podemos hablar, pero que se está constantemente manifestando de diferentes formas, que parecen cotidianas, pero hablan, justamente como la psicología, de otro aspecto más profundo. En los sueños, por ejemplo, cuando los vamos olvidando, es por el mecanismo de la represión. La represión, siguiendo la lógica de la palabra, piensa en una presa, en una represa, que sirve para contener las aguas y que solo salgan cierta cantidad. Algo así. La represión mantiene el inconsciente del otro lado de la barrera, y que es un inconsciente muy muy vasto. ¿Por qué no tenemos acceso a todo lo que hay en nuestra mente? Porque podría llegar a ser perturbador para nosotros. ¿Por qué existe la presa? Para evitar que se desborde el río, para evitar otros problemas. Entonces es un mecanismo, pero el problema no es un problema como tal, es un mecanismo, pero la represión existe porque nuestra convivencia social no nos permite sincerarnos con nosotros en nuestros adentros. Esto que se dice continuamente, con hacer las paces con nuestros demonios. Convivir con nuestros demonios no está tan fácil. Por lo tanto, se necesita esta barrera. ¿Para qué? ¿Qué pasa cuando yo hago algo vergonzoso? Si yo voy caminando y me tropiezo y tal vez no me dolió mucho, pero me levanto porque lo que más me dolería sería ver quién me vio. Si yo soy muy tímido, entonces voltearé a ver que no me haya visto nadie y hacer como si nada pasó.
Entonces, en la mente, el inconsciente es más o menos así. No es nada más hacer como que no pasa. De verdad, olvidarlo. Sacarlo del campo mental consciente para que no te esté generando algún tipo de conflicto. Entonces, el psicoanálisis intenta develar todo esto que está del otro lado de la barrera de represión para poder conocernos a nosotros en estas áreas profundas y dejar de negarlas. Y es muy interesante porque el consciente y el inconsciente están al mismo tiempo, o sea, están en expresión constante, pero solo nos damos cuenta de lo consciente. O sea, para dar ejemplos así muy claros y muy precisos de ese inconsciente, de esto que estás diciendo, ya ponerlo en palabras muy cotidianas, puedo dar ejemplos de preguntas de personas, ¿no? ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué mi pareja me dejó? ¿O por qué siempre conozco al mismo tipo de personas? ¿Por qué mi hijo se droga? ¿Por qué tuvo una adicción? No sé, todos esos cuestionamientos, bueno, tienen como un origen inconsciente en la repetición constante. Los vivimos tan cotidianamente que creemos que son cosas comunes. Ahí es donde se puede expresar y percibir o verlo el inconsciente. Es que es raro, no sé cómo decirlo, porque no lo van a percibir, pero sí se expresa, pues. Sí, por ejemplo, también otro tipo de padecimientos es ¿por qué me siento ansioso? ¿Por qué tengo miedo de que pase algo cuando sé que es absurdo pensar en que pase? ¿Por qué me siento mal si yo no me quiero sentir mal? Sí, de repente estás acostado viendo la tele y te da miedo porque crees que te vas a morir. Exacto. ¿No? Pero no sabes por qué, tú estás tranquilo, no hay un estímulo aparente que te haga tener esa clase de síntomas. Incluso, no nada más la propia muerte, ¿no? De que, ¿y qué va a pasar si se muere mi mamá? ¿Qué pasa si se muere mi papá? ¿Qué pasa si se mueren mis hijos, si algo les pasa? Que lejos de ser preocupaciones comunes, de realmente, ok, se entendería si, no sé, estoy esperando a mi hijo que llegue de la escuela, que normalmente llega a las 5, son las 7 y no ha llegado. Ahí ya se genera cierta preocupación porque hay un estímulo. Es una angustia real. Exactamente, una angustia real. Pero si yo sé que mi hijo está dormido en su cuarto, son las 9, las 10 de la noche, y a mí me da miedo que muera, algo está raro. Ahí hay algo que no se dice, pero se está diciendo también. Dice Lacan, lo que no cesa de no enunciarse. Como dices, se está diciendo constantemente, aunque hay veces que lo vuelve más evidente, que hay ciertos fallos en el habla, por ejemplo los lapsus. Creo que a prácticamente todos los que tenemos hermanos nos ha tocado que nuestra mamá, nuestro papá nos cambie el nombre. Sí. Entonces eso parece como algo cotidiano, que a todos nos pasa, pero está diciendo otra cosa. Sí. No es un error. Ella dijo lo que el inconsciente quería decir. Fue un acierto. Exactamente, un acierto, una resquebradura de la presa que dejó salir agua de más que no tenía que haber salido. Incluso también, por ejemplo, hablando de retoños del inconsciente, de cómo nos damos cuenta que existe el inconsciente, los olvidos. El que se me haya olvidado el sueño, el que se me olvidan las llaves, el que se me olvidó que tenía una cita con mi pareja, el que se me olvidó que era mi aniversario. Eso me recuerda a un escrito de Freud, ¿no? Psicopatología de la vida cotidiana. Exactamente. ¿No? Donde hay varios escritos en ese libro, por ejemplo, el olvido de los nombres propios, ¿no? Donde él hace un análisis y a partir de ciertas angustias de él, bueno, hay un olvido y entonces hay como el recuerdo, otros actos fallidos, ¿no? Un recuerdo distinto de otros nombres, por ejemplo. Y eso es muy cotidiano, ¿sí? Pero sí. Freud era Freud, entonces él sí decía, a ver, no, algo debe haber aquí, déjame analizarlo, déjame estudiarlo, investigarlo. Pero para todo el común de la población se nos olvida algo y es normal, ¿no? A todo el mundo se nos olvida cosas. Pues podría ser no tan normal. Digo, si no hay un traumatismo, un golpe o algo así,
si no hay un daño pues fisiológico, pues no está normal, ¿no? Es la expresión del inconsciente. Exactamente. Y bueno, creo que ya estamos entrando en materia del inconsciente, del psicoanálisis. Creo que vale la pena explicar cómo surge el psicoanálisis, ¿no? Pues bueno, Sigmund Freud siempre fue una persona muy lista, muy inteligente, era un genio, y desde su infancia él tenía esta costumbre de escribir sus sueños. Él recordaba, no sé, en algún momento le llamó la atención y empezó a escribir sus sueños. Se hace médico, estudia mucho los procesos mentales, neurólogo, y como todas las personas, sigue su vida, se casa, si no mal recuerdo, es un joven médico y está en una ciudad donde hay un círculo de médicos muy famosos. Entonces, las ganancias y los pacientes van buscando este tipo de médicos. Entonces, hay pacientes que estos médicos, aunque son muy buenos, no pueden curar. Son pacientes que ya después se les asocia con la patología de una histeria. Generalmente eran mujeres porque la palabra histeria viene de la etimología hysterus, que significa útero. Ajá. Entonces creían que era una patología específica de las mujeres, por eso cotidianamente solemos decir la histérica, pero no necesariamente. La histeria no obedece géneros. ¿En qué consiste esta patología? La histérica se queja de dolores, incluso tiene olvidos, pierde la motilidad, deja de moverse, queda parapléjica, pero no queda parapléjica, no hay un daño en su columna, no hay un daño en el cerebro, no hay nada, solo tiene el síntoma, ¿no? Solo tiene esta imposibilidad para hacer ciertas cosas. Entonces van con estos grandes médicos y pues no tienes nada, ¿de qué te curo? Solo lo haces, solo te pasa, no me explico por qué, pero la histeria realmente tenía esta patología, realmente no podía caminar. Entonces Freud empieza a trabajar con ellas. ¿Cómo? Por medio de la palabra. En asociación con Breuer, con influencia de Charcot, de la hipnosis, también de... bueno, tiene antecedentes de Mesmer, pero bueno, eso ya es hablar tal vez un poco más teórico. Pero él empieza a hablar con las pacientes y sobre todo a dejarlas hablar. Para esto él las está escuchando. Escucha datos súper interesantes que, como dices, a la par del lenguaje común estaban mencionando otras cosas que ellas no se daban cuenta. O sea, Freud era bien doble sentido, ¿no? Escuchaba otras cosas. Podría haber sido muy bueno para el albur. Medio alburero, Freud. Algo así. Él escuchaba que si la paciente dice, es que él en primer momento utilizaba el método de la hipnosis, generaba un trance, con lo cual es como bajar los niveles de represión. La barrera de censura. Ajá, exactamente. Entonces en la entrevista las pacientes le contaban cosas que conscientemente no contarían. Por ejemplo, él les preguntaba, ¿cuándo fue la primera vez que perdiste las motilidades de tu brazo derecho? Entonces la paciente decía, la vez que mi cuñado me tocó el brazo. Él, con más trabajo analítico, entendió que le tocó el brazo, por ejemplo, no recuerdo exactamente los detalles del caso, su cuñado le tocó el brazo en el momento de velación de su esposa, de su hermana. Entonces ella tuvo un recuerdo muy rápido, muy instantáneo, que censuró prácticamente en automático. Quiere decir que cuando ella vio a su hermana muerta, pensó, ahora yo voy a hacerme cargo de sus hijos, y que el marido llega y lo toca, entonces ella asoció el resto del cuento. O sea, si yo cuido a sus hijos, también voy a ser su esposa. Lo cual no le desagradaba, pero el conflicto social que le entró es, a ver, espérate, estás en el sepelio de tu hermana y estás pensando en tener relaciones con su esposo. Ya sabes, ¿no? El impacto.
Y eso es angustiante para la conciencia. Claro, totalmente. Entonces ella se sintió muy culpable, muy desagradable, entonces se autocastigó perdiendo la motilidad del brazo. Claro que esto no lo hizo conscientemente, fue un mecanismo. Entonces, mucho de eso se puede seguir viendo actualmente. Como comentabas hace un momento, ¿no? ¿Por qué siempre me tocan los malos hombres o las mujeres infieles? ¿Todas son así o qué? Pues no, escoge siempre el mismo patrón. Desagradablemente o buscando algo. Porque hay algo interesante en la histeria, tal vez podríamos hablar un poco más ahí, porque cada vez que ella no puede mover el brazo, en la parte inconsciente, recuerda que ahí la tocaron y le revive el deseo. Pues muy bien, José, muy interesante todo este tema del psicoanálisis, que sí es como un puntito y aparte, se cuece aparte, también tiene que ver con todos los procesos psíquicos, pero me parece que es distinta la metodología y la técnica de la clínica psicológica tradicional, pues. Sí, exactamente. Y sabes, claro que es súper interesante y más aún porque creo que hemos apenas dado algunos toques, apenas hemos escrito el título, faltaría la introducción, el índice, y hablar de psicoanálisis es muy complejo, es muy profundo, pero bueno, espero que mínimo haya quedado esta sensación de querer saber más, ¿no? De querer preguntar, porque hay cosas súper interesantes, por ejemplo, los mecanismos de defensa, la represión es uno, pero hay muchos más, los síntomas. Lo inconsciente, los deseos, la palabra. Espero, bueno, hoy nos tenemos que despedir, pero espero que nos puedas acompañar en otros capítulos más, en todos esos temas de psicoanálisis en específico, para que las personas lo puedan entender. Esperemos que sí. Muy bien, pues muchas gracias y gracias a ustedes de nuevo por estar con nosotros, por haberlos visto hasta aquí y nos vemos en el siguiente video. No olvides suscribirte a mi canal y dar like a mi página y dar clic en la campanita para ser de los primeros en recibir mis videos. Baby, I love you, 'cause you know that it's true. You got me thinking.